Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La confesión que nadie esperaba. Andersel rompe el silencio y habla por primera vez sobre Kerem Bürsin con palabras que han dejado a todos sin aliento. Kerem Bürsin in Jan Deim, Piman, así de contundente fue su declaración. Los fans no tardaron en reaccionar, algunos aseguran que estas palabras son una señal de arrepentimiento, otros creen que se trata de una estrategia para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Todo ocurrió durante una entrevista improvisada a la salida de un evento de moda en Estambul. Hande, vestida con un elegante traje blanco y con una expresión visiblemente seria, se detuvo unos segundos frente a las cámaras. Un periodista le preguntó directamente, ¿aún piensas en Kerem? La actriz, tras una breve pausa, respondió con voz temblorosa pero firme, sí, estuve a su lado cuando más lo necesitaba, pero a veces el corazón se equivoca. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, el nombre de Andersel se convirtió en tendencia mundial. Miles de comentarios inundaron Twitter e Instagram, por fin lo admitió, escribió un usuario. Otro agregó, no puedo creer que Ande esté arrepentida. ¿Volverán? Y es que la historia entre Hande y Kerem siempre ha estado marcada por los altibajos, la pasión y la nostalgia. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Hande había estado en contacto con Kerem hace apenas unas semanas. No fue una reunión planeada, dijo un allegado. Se encontraron por casualidad en un evento privado, y aunque intentaron mantener la distancia, la tensión era evidente. Testigos afirman que ambos intercambiaron unas palabras y una mirada que hablaba más que 1000 frases. Kerem, por su parte, ha mantenido el silencio. Pero según una fuente del entorno del actor, él también se mostró sorprendido por las declaraciones de Hande. Kerem no esperaba que ella hablara de esa manera. La respeta mucho, pero cree que el pasado debe quedarse donde está, afirmó el informante. La prensa turca no tardó en llenar las portadas con titulares impactantes, Andersel confiesa su error, arrepentimiento o estrategia, Kerem guarda silencio ante las palabras de su ex. Mientras tanto, los fans dividen opiniones. Algunos piden una reconciliación, mientras otros aseguran que Hande simplemente quiso liberar el peso de su conciencia. En redes, un fragmento de la entrevista se ha vuelto viral. En él, Hande mira directamente a la cámara y dice, Kerem es una persona maravillosa, pero a veces uno no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde. Estas palabras han sido interpretadas como un claro mensaje de nostalgia y culpa. Y no faltaron los que aseguran haber visto lágrimas en sus ojos. Un detalle curioso que no pasó desapercibido fue el brazalete que Hande llevaba en la entrevista. Los fans más atentos descubrieron que era el mismo que Kerem le regaló hace 2 años durante su aniversario. Eso no puede ser casualidad, comentó una seguidora. Todavía siente algo por él, escribió otra. La entrevista, que duró apenas unos minutos, fue suficiente para encender un fuego mediático. Desde entonces, todos los programas de espectáculos han abierto con el mismo tema, el arrepentimiento de Andersel. Algunos panelistas aseguran que sus palabras fueron un intento de reconectar con el público desde la vulnerabilidad,
mientras que otros creen que fue una indirecta directa hacia Kerem. Lo cierto es que su tono, su mirada y su lenguaje corporal decían mucho más de lo que las palabras pudieron expresar. En medio de la tormenta mediática, Kerem fue visto unos días después saliendo de un gimnasio en Bebek. Los reporteros, al acecho, le preguntaron por la entrevista de Hande. El actor, con una sonrisa leve, respondió: «No tengo nada que decir, le deseo lo mejor». Pero su mirada, según los testigos, reflejaba una mezcla de sorpresa y nostalgia. Y ese simple gesto fue suficiente para que los fans reavivaran la esperanza de un reencuentro. En las redes sociales, los seguidores han dividido el Internet en dos bandos, los que quieren una reconciliación y los que opinan que cada uno debe seguir su camino. Los primeros han creado el hashtag #AndeKeremForever, que ya supera el 1.000.000 de publicaciones. El amor verdadero nunca muere, comentan algunos. Los segundos, en cambio, defienden a Hande: no se trata de volver, se trata de sanar. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el silencio absoluto que ambos han mantenido desde entonces. Ninguno ha publicado nada en sus redes, ni ha asistido a eventos públicos. Fuentes cercanas a Kerem aseguran que el actor ha preferido mantenerse enfocado en su nuevo proyecto cinematográfico. Pero también admiten que no ha sido fácil para él escuchar esas palabras. Por su parte, Hande fue vista en un café de Cianjur junto a su amiga más cercana, con el rostro serio y una actitud reflexiva. Según testigos, hablaba bajito y miraba constantemente su teléfono. Algunos incluso aseguran que en un momento sonrió al recibir un mensaje. Y por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar. «Todo lo que dije salió del corazón», declaró Hande días después en un breve comunicado. No fue una estrategia ni un intento de revivir el pasado. Simplemente sentí que era el momento de hablar. Con estas palabras, dejó claro que su intención no era generar polémica, sino cerrar un ciclo con sinceridad. Aún así, los fanáticos no están convencidos. Algunos medios aseguran que Kerem y Hande volverán a coincidir muy pronto, ya que una importante plataforma digital está interesada en reunirlos en una nueva serie romántica. Si eso se confirma, sería la reunión más esperada del año. Mientras tanto, los rumores crecen y las miradas se vuelven a cruzar en silencio. Tal vez Hande no solo confesó un error, sino también un deseo reprimido. Tal vez Kerem, en su calma, esté esperando la ocasión perfecta para responder. Y así, entre palabras no dichas y recuerdos compartidos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue viva, latiendo en cada corazón que alguna vez creyó en su amor. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ninguna de las próximas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el siguiente video.